es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Hoy vamos a comenzar entonces con la clase El rayo de la muerte, es la clase número 14 del curso. La noche nos enseña que durante nuestra existencia, que nacemos hasta que morimos, pasan diferentes tipos de energía que cumplen una función específica, nosotros. Durante la concepción, esa energía va formando el cuerpo, los sistemas, mientras el ser está dentro, el cuerpo nada más, ya que la esencia o el alma no habita ese cuerpo que está gestando, ingresa después, cuando uno nace, en el primer inspiro. Cuando uno inspira, cuando el nacer inspira, ahí ingresa la esencia al cuerpo físico. Se forman los sistemas, el sistema cardiovascular, metabólico, digestivo, se termina formando el sistema nervioso después que uno nace, después durante los primeros años se termina cerrar bien el cerebro, el cráneo. Pero se va formando durante ese tiempo el cuerpo. Esa energía está dedicada a ese cuerpo. Durante los 0 a 7 años se forma la personalidad, que es un tipo de energía semifísica, semietérica, dice el maestro Samael, que es la estructura psicológica, la apariencia, la forma de parecer que nosotros tenemos ante el mundo. Lo que vemos de los demás es la personalidad, la máscara que uno tiene. De los 7 a 14 años se robustece esa psicología, esa personalidad, los rasgos, las posturas, las actitudes que uno tiene, se hace más rígida, se hace una piedra más dura. De los 14 a los 21 se empieza a manifestar la energía sexual en uno, empieza a haber cambios bastante importantes en el cuerpo, se genera como un cuerpo nuevo, diferente a lo que era. Entonces así van pasando diferentes tipos de energía que van cumpliendo una función cada 7 años. Pero la muerte, se dice, o la no se enseña, o las grandes culturas enseñaban, que es una energía que reduce al organismo a la esencia fundamental de lo que era. ¿Qué significa? Es una energía tan potente que en el cuerpo no la resiste y se destruye. Así como pasa con las flores cuando uno quiere sacar una esencia. ¿Cuántas miles de flores se usan para sacar un perfume puro? Miles, toneladas a veces. Son esencias. Se reduce a esa flor o esa planta a la esencia. Entonces la muerte ocurre, es un rayo, dice el maestro Samael, de algunas personas. Miren, yo esto lo he vivido porque mucha gente ha pasado acá por el curso de Gnosis, me ha contado experiencias propias, y de uno que ha trabajado en hospitales, bueno, como enfermero, uno conoce estas cosas, lo ha vivido de cerca, y hay personas que han estado agonizando, y me han contado, que han visto en la habitación del hospital, han tenido a la mamá muriendo, y se ha sentado al lado de la mamá a la noche, una luz que entraba y impactaba sobre el cuerpo de la madre, y esa mujer moría, desencarnada. Entonces el maestro plantea que es un rayo como un rayo de la lluvia, cuando hay tormenta, que impacta como impacta un rayo en un árbol, lo destruye. Así ocurre con este rayo de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que hace el rayo es desprender a la esencia del cuerpo, la desprende. El impacto que da es eso, genera que se desprenda, como un cortocircuito, se corta el cable, se desprende. ¿Como cuando dormís? ¿Cómo? ¿Qué decía? ¿Como cuando dormís? Sí. Ah, sí. ¿Cómo? Cuando... Ahora vamos a ver ese detallito, entre la muerte y el astral y los sueños. Hay un pequeño detalle. Entonces se desprende la esencia del ego del cuerpo y uno podríamos decir que fallece, desencarna. ¿Qué sucede? En otros planos, en la quinta dimensión, y en diferentes planos que existen seres que habitan ese mundo, que cumplen funciones, como nosotros las cumplimos acá. O sea, sí, acá hay policía, hay bomberos,
hay médicos, etcétera, que cumplen una función en este plano. Todos nosotros incluso trabajamos y cumplimos una función. En esos planos existen maestros que controlan todas estas leyes. Cuando alguien va a desencarnar, cuando alguien va a nacer, las circunstancias que ese ser tiene que vivir, existen seres conscientes. Uno de esos seres que tienen la función de hacer desencarnar a las personas se llama el ángel de la muerte. Se le da ese nombre esotérico, pero es un maestro. Y dicen que él está vestido realmente con una túnica negra, con una guadaña, como símbolo de la muerte. Porque lo que sucede es que nosotros estamos unidos al cuerpo físico por un cordón semietérico en otros planos. Ese cordón se llama antacarana, o cordón de plata, lo han llamado muchos filósofos, esoteristas. Mucha gente ha tenido experiencias personales propias que ha visto, se ha desdoblado del cuerpo y ha visto ese cordón que se estira hasta el infinito. A veces meditando, a veces escuchando música, se siente salir del cuerpo y ve un cordón de luz que se une a su cuerpo físico y ve su cuerpo sentado en una silla. Lo que sucede cuando uno muere, este maestro o ángel de la muerte corta ese cordón, corta la antacarana, por eso usan la guadaña. Se desdobla uno en otro plano por el rayo de la muerte y se corta el cordón. Esa es la función que tiene ese maestro. En realidad la muerte existe como persona. Hay un maestro que lo ejecuta. Y muchas personas que me han contado han tenido esa experiencia y han visto esas cosas. En una habitación pasan cositas muy especiales. Cuando se corta el cordón de la antacarana, el cordón de plata, tiene muchos nombres, eso, por ahí, según el filósofo que estudia el esoterista. Se corta, se desintegran, se separan dos cosas fundamentales. Lo que queda acá en este mundo físico y lo que pasa a otros planos. Lo que queda acá es el cuerpo físico, que ¿dónde va el cuerpo físico de carne y hueso? Al cementerio. ¿Bien? El cuerpo vital, que es el aura. ¿Qué hace el cuerpo vital? El cuerpo vital le da vida al cuerpo físico. Sin el cuerpo vital, el cuerpo físico no posee vida. Esto se va desintegrando junto con el cuerpo en el cementerio, en la tumba. La gente lo llama o lo relaciona con la luz mala. ¿Veis? La luz mala. Un brillo que nota en las tumbas de noche en los cementerios. Ese brillo, como una pequeña luz, es la desintegración del cuerpo vital, que está cerca del cuerpo físico, flota a unos metros, unos centímetros del cuerpo físico. Y lo que se desintegra también es la personalidad. Esa energía que fuimos creando de los 0 a 7 años se desintegra totalmente. Esto puede pasar años, integrarse o décadas. De ahí vienen las casas embrujadas, los fantasmas de personalidades. Por ejemplo, vamos a suponer que yo desencarno y yo viví durante 30 años en mi casa, siempre en la misma casa. El apego psicológico que tengo con esa casa, cuando desencarné, la personalidad, que no es el alma, es una energía, queda en el ambiente. Y muchas veces se puede llegar a manifestar, o puede haber sucesos paranormales, pero en realidad es la personalidad. La gente lo llama fantasma. Es una energía que se va desintegrando. Puede suceder que esa energía no se desintegre rápido, por cuestiones, bueno, que tienen que ver con la energía psíquica de las personas que quedan vivas, por el apego a la persona que murió. Bueno, yo he vivido casos de vecinos que han tenido serios problemas, que bueno, se le morían las plantas, y esa energía seguía en la casa. O sea, cosas que nos han pasado a vivir. Bueno, y lo que continúa es la esencia y el ego. El ego, recordemos que tiene la esencia adentro. O sea, estos dos continúan, pasan a otros planos. Entonces, cuando desencarnamos va a suceder esto. Que en realidad ya sucedió porque lo hemos hecho en nuestras vidas. Nos pasó. Entonces, la esencia, como el ego y la esencia están unidas, uno viene con todo lo malo que uno tiene de esta vida y la pasada vida anterior. De ahí que el ego está atado a vida tras vida. Ahora, ¿qué sucede? Cuando desencarnamos y esto se desprende, pasamos por los juicios.
La cultura egipcia ha explicado mucho en las pirámides, en los templos, el tema de los juicios, del gran juicio al final de la vida, el juicio después de la muerte por lo que hemos hecho. Por ahí la cultura cristiana lo ha hablado, pero no al nivel de los egipcios. Ellos decían, los egipcios, que existía un juez que se llamaba Anubis. Incluso en las fotocopias le di la foto de la cultura egipcia de lo que hay en las pirámides, y que él juzgaba a los muertos, a las almas. Y tenía su jurado también, que se llamaba Contes, que eran 42. Eran 42 porque los egipcios tenían como 42 mandamientos, que era el papiro de Nut, que es un libro, son 42 mandamientos. Entonces, ¿qué hacía? Se juzgaba a ese ser o ese alma qué mandamiento había violado de esos 42. Pero es como violar los 10 mandamientos cristianos, y ahí se determinaba el destino. Pero antes de pasar a todo esto, al llegar al gran juicio, pasaba por 2 juicios. En realidad hay 3 juicios, pero primero pasa por 2 juicios y después llega al juicio donde queda frente a Anubis con los 42 condes. El primer juicio y el segundo, muchas personas lo han vivido y no han llegado a desencarnar. Lo han vivido en tragedias muy grandes. Por ejemplo, hay muchos documentales, casos reales, donde cuentan que han tenido un accidente o han estado en el mar y se han estado ahogando y vieron toda su vida pasar. ¿Escucharon eso? Y se dieron cuenta de muchas cosas macanas que se mandaron y dijeron, bueno, yo quiero cambiar mi vida. Y a veces no, pero muchas personas han vivido esas experiencias, donde dicen, en un segundo me vi con la muerte y vi toda mi vida. En un segundo, en un instante. Bueno, cuando uno desencarna, el primer juicio, dice el maestro Samael, que existe en nosotros una retrospección rápida. Digamos, nosotros desprendemos y pasamos a la 5ª dimensión, donde la velocidad del tiempo es muy diferente y se ve toda nuestra vida. En un instante para acá, para la tercera, pero el de allá el tiempo es diferente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por cuál es el motivo? Es para que la persona se dé cuenta de que perdió el tiempo. Y que haga así, para prepararlo para una existencia, porque eso queda registrado en uno, consciente e inconsciente va a quedar. Entonces, uno con la retrospección, porque se ve siempre desde el nacimiento hasta la muerte, hasta ese momento que uno está muriéndose en un accidente, ve que uno perdió el tiempo, que se ocupó de cosas que no eran importantes, que en realidad no valoró la vida, que se ocupó de cosas que el mundo le daba que no tenían utilidad existencial, que había cosas más importantes. Es un estado de tragedia terrible para esa conciencia, para eso se le impacta de una manera que uno realmente genera cambios profundos si es que puede vivir, si no logra desencarnar. Entonces luego de esa primera retrospección rápida, hay una aún más lenta, donde pasa la 4ª dimensión. Yo me acuerdo que hay una película que se llama Más allá de la muerte, no sé si la vieron, película para ver, que muestra esto, la película. Hay una persona en la película, que es el que hizo Peter Pan, no recuerdo el nombre, Robin Williams, él se encarga, tiene como una empresa armada, está muy buena. Él, en ese tiempo, en la película, en esa cultura, le ponían un chip a la persona y quedaba registrado cuando moría todo lo que había hecho, pero que nadie sabía, porque era lo que él hacía, percibía por sus sentidos. O sea, entonces Robin Williams en esa película se encargaba de borrar todo lo malo que había hecho y después ponía un video ante los amigos y familiares de lo bueno que era. Pero él conocía cosas terribles de las personas, pero asesinatos, violaciones, porque nadie se imaginaba que esa persona había hecho. Entonces se encarga de borrar, habla Más allá de la muerte. La película esa es muy buena para verla,
porque en realidad muestra esto, lo que hacemos nosotros, lo que nosotros solo sabemos, que nadie sabe, ni nuestra mujer, nuestro hermano, nuestra mamá, nadie, nosotros. Eso está muy bueno para tratar de reflexionar sobre nuestro comportamiento. Por eso está registrado, hay un disco acá, eso queda siempre registrado. Entonces luego de la segunda retrospección, ese ser, esa alma, pues esa esencia, pasa al tribunal del karma. Este tribunal siempre fue visto como algo terrible en todas las culturas, porque en realidad se evaluaba el comportamiento nuestro. Y como nosotros estamos llenos de ego, generalmente el comportamiento no es muy positivo, no nos conviene que nos evalúen lo que hacemos, a nivel existencial. Entonces, en ese tribunal del karma que existe en la quinta dimensión, incluso existe en un lugar del espacio, existe en otro plano, el juez es Anubis, que aparece en la pirámide de Egipto, y sus jurados son sus 42 acontes, que son las 42 normas, leyes que deberíamos respetar. Ahora, ¿qué sucede en el tercer juicio? Se utiliza una forma de evaluar espiritualmente a esa esencia. Entonces se miden tres cosas, 3 puntos a cada esencia que se encarna. Lo que es conocido esotéricamente por el peso, el número y la medida. El peso es el karma y el dharma. Digamos que en este nivel es lo bueno y lo malo que muestra. No para nosotros, para las leyes. Pues muchas cosas que son buenas para mí, no son buenas para la sociedad. ¿Se comprende? Es bueno o malo para las leyes que rigen la vida. Entonces se medía la balanza. Dice la mitología egipcia que lo que se pesaba era el corazón. Y si tu corazón era más puro y liviano que una pluma, ibas al cielo. Así se simbolizaba. Era la conciencia, el nivel espiritual de esa persona. Nosotros estábamos hasta las manos. Prueba no superada acá. Acá estamos más ya a este nivel. Después, el número de vidas. En las clases anteriores se explicaba que la esencia, nosotros, o el alma, como queramos llamarlo, tenía 108 existencias, 108 oportunidades, como decía el budismo, de probar, de experimentar para encontrar el camino. Si ese ser no lo encontraba, volvía todo un proceso evolutivo y después de millones y millones de años tenía la oportunidad, esa esencia, de volver a algún momento a ser humano de nuevo. Y de nuevo entrar en esa rueda, conocida como la rueda del samsara, que aparece dentro de la enseñanza budista, también egipcia, o las cartas del tarot, la carta número 10, la rueda del samsara. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo? La retribución se llama la carta. Sucede que a veces nosotros podemos estar en la vida 20 y ser una persona que, como Hitler, como Atila, en el antiguo mundo, que podía destruir el planeta. Entonces la divinidad, los maestros, no pueden dejar de ser vivos, porque si Hitler estaría ahora, con las armas que hay, la tecnología, destruye el planeta directamente, el sistema solar. Si se desprende el planeta de la órbita, hace un colapso galáctico el desastre. Entonces no puede haber un ser de ese nivel terrible. Ahora existen, entonces ¿qué hacen? Los maestros cortan la retorno de ese ser, de esa esencia. No lo deja 108 vidas. Se le corta, lo cortan antes y lo mandan al proceso involutivo. Entonces acá se mide la vida donde uno está. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga 30 vidas ya hechas, que tenga 107 vidas y sea una persona que no hizo nada.
porque el de 20 vidas recién está comenzando, tiene digamos un tiempo de comprensión que el de 107, 106 ya lo tuvo, o sea, tuvo la oportunidad. Es como tomar un examen 107 veces. Entonces, se mide el nivel, el número de vidas que está esa persona, se considera. Ahora, si esa persona está en las 108 vidas y se ve que está haciendo algo, está transformándose, o está buscando el camino realmente seriamente, estoy hablando de algo muy serio. Nosotros capaz que estamos en ese camino serio. Cosa muy, espiritualmente muy elevada, si uno realmente se está dedicando a generar cambios profundos, se le da otra vida. Porque Dios quiere salvar al hombre, no castigarlo. Ese Dios castigador es un concepto muy equivocado de la vida que tenemos nosotros. Nos enseñó, pero no es así. Ahora, si la divinidad, los maestros ven que una persona es riesgosa ya para el planeta, lo tienen que sacar. ¿Qué hace un padre cuando tiene una empresa y ve que su hijo, que es el predilecto, está poniendo en riesgo la empresa y se pierde toda la empresa de 30 años de trabajo? ¿Qué haría el padre? O sea, tiene que sacar el hijo, porque destruye la empresa. A nivel existencial pasa lo mismo. Esa conciencia universal, Dios, como lo queramos llamar, ve al hijo que pone en riesgo el planeta, lo tiene que sacar. Con todo pasa lo mismo. A mayor o menor grado va a pasar siempre lo mismo. Entonces acá ocurre esto, se nos evalúa el nivel de vida que tengamos. Y por otro lado, la medida. Esotéricamente, existe un grado espiritual que se mide de acuerdo a la elevación del Kundalini. El Kundalini es una fuerza, una energía, que está simbolizada por la víbora, en todas las culturas, que se eleva en el cuerpo, desde el hueso sacro por la columna vertebral, elevándose las 33 vértebras. Jesús llegó a grados altos, elevados grados iniciáticos, y elevó ese Kundalini como los faraones que lo despertaban totalmente. Entonces era su medida, el grado 33, porque cuando él dice que murió a los 33, en realidad no murió biológicamente, sino su ego murió totalmente a los 33. A los 33 grados iniciáticos, porque esa energía, o ese Kundalini fue elevado totalmente. Así lo hizo el Buda, lo hicieron, bueno, los grandes maestros de Egipto, etc. Es un símbolo. Entonces, a nosotros se nos mide el grado espiritual que tenemos de acuerdo al Kundalini. Es como una energía que tenemos si es que la despertamos. La humanidad no conoce de esto, no lo ha despertado, no lo sabe utilizar, y eso es algo muy hermético, siempre se ocultó, y hoy la noche nos entrega públicamente a través de este tejado de enseñanza. Pero si no se despierta esa energía, uno, digamos, no está haciendo un avance espiritual elevado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, los maestros nos explican que se mide eso. Entonces después hacen un cálculo, bueno, este lo mandamos, de acuerdo a lo que saca. Todo este tiempo, todos estos juicios duran 3 días y medio. Ustedes saben que en Occidente, cuando alguien muere, se vela por más de 3 días. ¿Sabían eso? Por ejemplo, ¿de dónde viene el velatorio? ¿Quién lo inventó? El velatorio viene de acá, ¿sí? En Occidente se vela en muchos lugares 3 días la persona. ¿Por qué? Porque hace 300 años, 1000 años atrás, las personas pasaban por estos juicios, pero como no éramos tan terribles como personas, teníamos la oportunidad de retornar inmediatamente. Entonces la persona despertaba después de 3 días. La ciencia no lo puede entender, ha habido muchos casos en la historia de gente que la han enterrado muerta,
clínicamente y ha despertado dentro del cajón. Ustedes saben que hace muchos años se colocaban campanas en los cajones. Sí. O sea, estaba, ¿no sabían? No hay fotos de esto. Se colocaban en la mano un cordón, del muerto estoy hablando. Imagínense, uno enterrado abajo a 2 metros de profundidad, con un cordón atado, como una soga, y afuera, en la tierra, había un palo con una campanita. Esto, hay fotos de esto, está muy, muy real. Entonces, ¿qué pasaba? Se despertaban. Y sonaba la campana. Esto ocurría. Hoy no va a ocurrir tanto como ocurría en esa época. Pues ya los grados de maldad están altos que no tenemos oportunidad de volver, casi. Los 3 días es simbólico. Porque... No, ocurre durante 3 días y medio. Pero que hay gente que se conozco que dice que acá en la clínica, no sé, Sí. por acá, no sé, ¿verdad? Sí. No han llevado ahí a la morgue de la misma clínica. Sí, ya. El otro día... Despertó. Sí. No 3 días, pero... No, el juicio dura 3 días, puede que despierte antes, por supuesto. Hay que ver qué pasó más. Ojalá uno tuviera la clarividencia y saber qué pasó con ese alma, porque si los médicos llevaron a una persona que clínicamente no estaba muerta a la morgue y se despierta al día siguiente, son cosas ya esotéricas. ¿Se entendió más o menos? Bueno, cuando los maestros resuelven todo esto, dicen, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Tienen 3 destinos que se le pueden dar, se nos pueden dar a nosotros, o nos han dado ya. Es el retorno inmediato del primer destino. ¿Qué significa? Yo desencarné, misión de juicio, en la vida que viví no he sido tan mal ni tan bueno, más o menos ahí, media talla, y te hacen reencarnar inmediatamente. Capaz que desencarné ayer, y en mi familia están haciendo un bebé dentro de un mes y soy el mismo. Puede pasar eso, en la misma esencia, o dentro de un año, porque el tiempo es diferente, no es el tiempo físico, a veces también se mezcla eso, sino el tiempo de otros planos. Ese es el primer destino, el retorno inmediato, dice el maestro, que no es reencarnar. Ahora vamos a empezar a diferenciar retornar de reencarnar. Nosotros retornamos, pues somos seres inconscientes. No elegimos ni el lugar, ni la forma, ni dónde retornar, ni cómo. Sino que uno retorna por consecuencia de ese juicio, de acuerdo al merecimiento. Entonces la familia, el lugar, la época, todo, y el cuerpo, si está enfermo o no enfermo de nacimiento, depende de todo esto, de todo lo que hicimos. El grado de maldad, todo lo que hicimos, se junta todo eso y la persona retorna, con las condiciones que merece por lo que hizo, por consecuencia, el efecto de lo que hizo. Retornamos. El segundo destino que se nos puede dar, los maestros también lo llaman las vacaciones, le dicen. ¿Qué son? Es un estado que uno no retorna, pero pasa la esencia a otros planos superiores un tiempo. La gente lo llama leer. Es como a otro plano de conciencia más elevado. La esencia. ¿Qué pasa? Dice el maestro que durante esos tiempos que esa esencia está ahí, es como que recarga batería, recarga fuerza espiritual. Entonces cuando vuelvan a nacer, retorna, viene con una fuerza que no es la misma fuerza que retorna inmediatamente. Que se encarnó ayer y ya está retornando. O sea, viene con todo ese paquete de problemas y sufrimiento y ya está, de otra vida más. Lo sacaron de uno y lo metieron en otra jaula. El que tiene las vacaciones, que merece eso, viene con una fuerza superior. Como que ha reflexionado esa esencia, se nutrió espiritualmente y le dan otro cuerpo. Por supuesto que viene atado al ego, que ya tenía, pero viene con esa fuerza, con ese impulso. Y otro destino es la involución, que es, la gente lo llama el infierno. Es cuando la esencia ya cumplió las 108 vidas, o ha sido una persona muy mala, que ya no tiene oportunidad de cambiar, cuando dice, bueno, ya tuvo toda la oportunidad, hicimos lo imposible, pero no va. Y lo mandan a la involución. La involución es un proceso mecánico de la naturaleza
que desprende al ego de la esencia a la fuerza. Eso está simbolizado en la Divina Comedia del Dante. El Dante era un maestro, como hoy le decía a todos, que escribió algo vívido. Él tenía la capacidad de un astral, bajar a otros planos de conciencia, donde pudo conocer eso que se llama el infierno, que son planos sumergidos, o tritocosmos se lo llama también, esotéricamente. Infierno porque significa inferior, de ahí viene la palabra, de algo inferior. Entonces, la esencia vive de esos planos durante miles y millones de años para desprender el ego y liberarse la esencia, que vuelve a todo el proceso evolutivo hasta que alguna vez puede reencarnar como hombre. Fíjense algo, estos símbolos han quedado en los dibujos animados. Una vez estaban mirando Los Simpsons y Homero tiene un gusto predilecto en el dibujo por las donas, que son una especie de factura ya. Entonces el diablo lo manda en el infierno y el diablo se lo satisfacía con las donas. Y le daba donas. Bueno, en el dibujo pasaba a ser más cómico porque no se cansaba de comer donas. Pero en la alegoría del Dante pasa eso. El maestro dice que cómo se desprende el ego de la esencia. Cuando a uno le gusta hacer algo, te dan la oportunidad de hacerlo, sin parar. Que pasa en la película del Dante, que la primera vez que le pasamos. Fíjense algo. El otro día me contaba Luis, él trabajaba en la relación de panadería. Ahí. Bueno, cuando uno trabaja en una panadería y es chico, ve las facturas y quiere comerse todos los días facturas. ¿Qué pasa después de un tiempo? Se cansa, ¿cómo? Se cansa. Ya no lo decía más. Se agotó, se gastó eso. Bueno, así pasa en el infierno. Imagínense que ustedes hacen algo, quieren gaseosa. Y yo les compro camiones y se los pongo en la puerta. Tomando gaseosa todo el día. ¿Qué pasa? Se saturan. Ya pierden el sentido, el gusto. Esa es la forma simbólica de expresar cómo se va liberando el ego, se va destruyendo el ego y se libera la esencia. Poner a ese ser, a esa esencia, vivir esa situación que él desea, pero multiplicada por 1000. ¿Quiere dinero? Más dinero, más dinero. ¿Quiere mujeres? Más mujeres, mujeres. Era forma simbólica. Entonces ahí se liberaba la esencia del ego y volvía todo ese proceso de la evolución. Entonces podemos reconocer qué queremos. ¿Qué? O mucho mejor que queremos. Claro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Pero el ego mecánicamente se destruye así, para que no haga un trabajo interno. ¿Se entendió lo que les quiero decir? Eso están estos símbolos en los dibujos. Cuando retornamos, volvemos al cuerpo. Existe lo que se llama el ángel de la vida, que es un maestro. El ángel de la vida. Ese maestro tiene la obligación de conectar la esencia, nuestra esencia, con el ego, por supuesto, que viene empaquetada con el ego, la conecta al esperma, al espermatozoide. Astralmente la conecta. Eso ocurre en la cuarta dimensión. Al conectarse, ese espermatozoide fecunda el óvulo. La ciencia oficial tiene explicación real, concreta, específica de por qué tal espermatozoide fecunda tal óvulo. Pues son millones y millones. Es como millones de caballos que corren una carrera y llega uno. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es ese? ¿Y qué espermatozoide es? Ocurre por esto. Ya está predestinado eso. Lo que tiene la esencia. Es la que tiene la esencia dada, por el karma que uno tiene. Porque hay genes, los genes son la manifestación física del karma. Digamos, si estos genes son defectuosos,
Viene por el cáncer. Sí, y es peor. Pero eso está predeterminado. Todo está predeterminado. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.